El micrófono. Bueno, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre método de Solgel. Listo. Bueno, mis compañeros y yo les vamos a traer los temas y primero que nada vamos a aclarar las definiciones para que tengamos un poquito más claro a la hora de hablar del método. También vamos a decir en qué consiste el método, los mecanismos de reacción, ya sea si se lleva en medio ácido básico, algunas desventajas y asimismo las ventajas que puede tener el llevar a cabo este método, los factores que afectan porque pues estos mismos factores son los que van a determinar el producto y las posteriores aplicaciones que puedan tener. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un sol. Y de manera resumida, es un coloide con un disolvente que está a mayor proporción que el soluto, pero en este sol tiene que haber una combinación de fuerzas para que se tenga que ganarle a la fuerza de la gravedad. Por lo general se logra conseguir con el agua como disolvente, pero de vez en cuando no es así, así que también se llega a utilizar mucho agua con alcohol. Ahora pasamos al gel, que aquí el disolvente está en menor proporción que el soluto y tienen un arreglo tridimensional poroso, mismo que se puede expandir hasta donde lo delimite el medio en el que nos encontramos y es un sistema que se encuentra del todo interconectado. Depende de cómo se prepare, porque si se prepara con agua se le llama coagel y por ahí había encontrado que si se prepara con alcohol se llamaba alcohol gel. Y pues más adelante se va a explicar, pero la eliminación del disolvente también afecta y pues va a tomar diferentes nombres dependiendo de cómo se elimine, como aerogel y cerogel. Tenemos también la gelación, que es un proceso en el que cambiamos la estructura del gel, sus propiedades físicas. Vamos a cambiar la viscosidad y vamos a aumentar la rigidez. Aquí se dice que sea gelado. Tenemos el precipitado gelatinoso, que es la precipitación debido a agregados que no se encuentran en un estado disperso dentro de la muestra. La que sigue, por favor. Y bueno, como les comenté anteriormente, tenemos los procesos de secados. El primero que vamos a ver es el cerogel. Y pues este es aplicar calor al gel con una estufa de secado. Lo que pasa aquí es que la evaporación ocurre de una manera muy rápida y brusca. Entonces hay un cambio en la estructura del gel, porque esta misma colapsa. Y pues cambian las características. Por ejemplo, poseen altas densidades, relativamente bajas áreas específicas, unas propiedades mecánicas y son ambientalmente estables. También tenemos el aerogel, que aquí se va a cambiar el líquido con fluidos a condiciones supercríticas como una presión y temperatura elevada. Y pues aquí ocurre que se eleva por encima del punto crítico, el disolvente, y en el punto crítico conviven la fase gas y fase líquida. Entonces, esto hace que no haya fuerzas capilares, por lo tanto el gel no cambia su estructura ni se encoge durante el secado. Este método es muy eficiente, pero es muy caro ya que hay que conseguir pues el equipo necesario para llevar el gel a estas condiciones y pues también es peligroso si no se hace de la manera correcta. Como resultado, estos geles tienen propiedades mecánicas pobres, altas áreas específicas y bajas densidades. Listo. Sí, ¿qué tal? Bueno, una vez mis compañeros les han explicado estos conceptos, pues no básicos, más bien clave, en los que se trabajará o mencionará a lo largo del, pues sí, del método, del mecanismo como tal. Ya quisiera empezar a hablarles pues de los pasos a seguir como tal para este método de síntesis. Quiero mencionar también brevemente que tratamos de abarcar la mayoría de los conceptos pues más
complejos, como para que se entienda y no tengamos que estarlos metiendo a mitad de la explicación, pero de igual manera tal vez puede suceder y ante cualquier duda de eso, pues supongo pueden comentarlo, ya sea, bueno, creo que lo estamos haciendo a la modalidad al final de la presentación. Ok, una vez con ese gran paréntesis, puedo empezar a mencionarles que nosotros como primer paso o etapa tenemos a la preparación de la disolución de precursores. Aquí como, bueno, este es a grosso modo el título con el que nosotros definimos o la mayoría encuentra este proceso, ¿no? Más claramente para pues la preparación de disolución de precursores, primero tenemos que obtener esos precursores. A esto a nosotros les gusta llamarle la fase de la prerruta. Un precursor que, bueno, más adelante mi compañera se encargada de hablar más de ello, pues podemos entenderlo como este pilar o este componente indispensable que nos llevará o que a través de múltiples reacciones nos permitirá pues llegar o a formar el deseado, el de interés. Estos precursores para estos casos suelen ser a base de disoluciones acuosas de sales inorgánicas o el ejemplo más empleado o cotidiano para este tipo de experimentos, los cuales son los alcóxidos disueltos en disolventes orgánicos. Como, bueno, aquí entra uno de esos conceptos que les decía, solo los voy mencionando porque me parece interesante para que no quede como que el concepto ahí al aire. Un alcóxido bien bueno, se obtiene a partir de la desprotonación de un alcohol y son básicamente la unión de un grupo alquilo, un oxígeno y un ion metálico, el cual en fórmulas y en otro tipo de esquemas solemos ver representados como una vez obtenidos esos precursores, o bueno, el precursor de interés, como dice la presentación, se constituye en una fase líquida y se obtiene una disolución homogénea. Después pasamos a la fase 2, la cual definimos como hidrólisis y condensación parcial de alcóxidos para la formación de un sol. Aquí quisiera que le pusieran un paréntesis mental, si pueden, por ahí a la parte de condensación parcial y a medida que avance o llegue al siguiente punto entenderán por qué. Resumidamente, en esta etapa es donde se produce la hidroxilación del precursor. Esto consiste o nos genera la formación de enlaces MOH, M entendiendo a ese ion metálico que les decía. Voy a tratar de ser lo más gráfico con solo mi voz, sin mis manos posible para que se entienda. Esto es introducir un grupo hidroxilo o OH para los cuates en nuestro compuesto, el cual sustituye a un hidrógeno y como tal oxida a nuestro compuesto en general. Todo esto mediante la adición de agua o el proceso que entendemos o englobamos como hidrólisis. Quisiera también mencionar que en esta etapa es donde la mayoría de las manipulaciones moleculares se le realizan a nuestro compuesto. No sé, ya llámese ajustes de condiciones de hidrólisis, por ejemplo, que nos resultan o nos llevan a obtener un tamaño controlado según nuestras necesidades en esas partículas, o como tal la adición de dopantes, los cuales le atribuyen ciertas propiedades o características bueno, le atribuirán a nuestro producto y en donde se realizan este tipo de procesos es en esta etapa. Siguiente, por favor. El paso 3 y el que puede ser un poco más complejo porque es donde se dan la mayoría de reacciones pues, de interés o principales, por así decirlo. En esta, y por eso les decía lo del paréntesis mental, porque aquí es donde tenemos un proceso de policondensación, ya no solo una condensación parcial. Este proceso, bueno, en esta etapa lo que se busca es la eliminación de las moléculas de agua mediante procesos de oxalación principalmente. Ahí está otro de esos conceptos. La oxalación bien la pueden entender como lo que les presentamos ahí, que es básicamente que los hidróxidos metálicos o ese enlace MOH que les mencionaba que se habían formado en la etapa de la hidrólisis, se pasan o se transforman, no sé. Ahora nos dan la formación de óxidos metálicos. Estos óxidos, si quieren, los podemos o los debemos englobar como polioxomelatos, los cuales, para que se entienda, básicamente son pequeños agregados de partículas que se encargan en darle conectividad como tal al esqueleto o cuerpo de nuestro ahora compuesto que bien ya se forma o se está en proceso de formación, que es el gel.
Aquí tal vez, no sé si como 3.5 o tal vez como igual fase inicial al 4. Me gustaría agregar que tenemos una etapa conocida o que mencionamos como gelación o gelificación. Creo que solo es una cuestión de términos. Creo que es básicamente lo mismo. Em, y puedo perfectamente explicarles por qué el diferenciarlo del proceso de envejecimiento, que ahora mencionaremos. En el proceso de gelación se llevan estas múltiples reacciones intermoleculares, donde básicamente pues, se dan compuestos intermediarios y nos forman productos parciales. Este tipo de reacciones suceden en esta fase más en el envejecimiento, si bien estas reacciones pues terminan de suceder o empiezan a llegar a su final, la diferencia radicaría en que en esta es donde se da el proceso de sinéresis. Les ponemos un pequeño dibujo de este proceso que si bien lo entendemos como la separación de fases que componen a una suspensión o a una mezcla. Esto básicamente mediante la contracción del esqueleto y provoca la exclusión de poros. Sí, el envejecimiento sería eso lo que lo diferenciaría. Y a estas alturas es donde me gustaría mencionar que, como bien mencionaba mi compañero hace rato, existen también rutas no hidrolíticas, porque bueno, les he hablado de un proceso de hidrólisis, o creo que he tratado de entender que el agua juega un papel fundamental en este proceso, más existen también rutas no hidrolíticas, en las que básicamente bueno, yo relaciono el proceso de, o ruta no hidrolítica con la diferencia de que eso se da un tratamiento o condensación térmica. Esto se da entre condensaciones de grupos haluro y principalmente compuestos donadores de oxígeno, como aldehídos o éteres. En un momento pasaremos a la parte del mecanismo y tal vez logren observar bueno, de manera más gráfica esa parte. Y siguiente, por favor. Tendríamos ahora la fase final. Sí, creo que puedo llamarla final porque básicamente el producto ya está formado. Más que nada lo que se busca es eliminar esas, no creo que contaminante sea la palabra. Más bien, bueno, todavía nos faltan eliminar ciertas em, cosas de para obtener nuestro producto final o el deseado. Esto mediante un tratamiento térmico, que bien lo podemos entender, como mencionaba mi compañero, con la formación del cerogel, el aerogel. Quisiera solo volver a mencionarlo y perdonen si soy redundante para que se entienda como tal el mecanismo o procedimiento experimental. Espero no les moleste que sea redundante en esa parte. Se somete a calentamiento y como mencionaba mi compañero Giovanni, de manera brusca se hace colapsar la estructura a través de la evaporación del disolvente. Eso nos lleva a la formación de un cerogel y por eso se ve así en el esquema. Esa pérdida de disolvente se sustituye o se reemplaza con adicionarle algún fluido que se encuentre en condiciones supercríticas, el cual ahora posteriormente se procede a eliminar disminuyendo la presión y evaporándolo. Es lo cual nos da como la formación ahora de un aerogel. Si podríamos denotar esta diferencia en cuanto a pues, el esquema o la imagen que pueden ver, es que el método a fin de cuentas nos permite mantener una superficie porosa en el gel y que ahora tras haber sometido a ese calentamiento podemos darle o atribuirle ese nombre de aerogel por la diferencia en cuanto a lo que les explicaba en la definición de ese aerogel. Ese sería básicamente pues el mecanismo de los pasos como tal que se siguen. En esa parte del mecanismo es lo que les mencionaba de las rutas no hidrolíticas. Ok, bueno, cuando hablamos de estas partículas suspendidas, esta parte de mecanismos de reacción o la diferencia entre una ruta hidrolítica y no hidrolítica, digamos que entraría en la parte de la fase 2, que les mencionábamos que era lo de la hidrólisis. Para verlo desde esa manera, las partículas suspendidas que les decíamos son, bueno, bastante infinitamente pequeñas, como de 100, alrededor de 100 nanómetros. Forman grupos entre los grupos hidroxilo y el metal correspondiente. Encontramos un ejemplo donde el, el ion metálico en cuestión sería el silicio,
estos grupos o unión de un grupo hidroxilo con silicio, nosotros lo denominamos como silanol. Después de este proceso venía la parte de la condensación, en el cual se liberaban los respectivos, bueno, la respectiva parte del alcohol que lo ven como un enlace ROH. Estos grupos silanoles, que acuérdense que es el silicio hidróxido, se comienzan a polimerizar y van formando esas estructuras o cadenas que les decíamos que le dan cuerpo a nuestro gel mediante enlaces silicio, oxígeno, silicio. Y así se va eliminando el agua y el alcohol. Esa es básicamente la diferencia de usar una u otra ruta y por lo que les mencionaban mis compañeros los diferentes disolventes y pues sí, componentes que pueden llevar a adicionarse en este proceso, dependiendo de catalizadores o el agua que se le agregue al proceso como tal. Como nota, podemos decir que el tipo de catalizador impacta en el proceso de fabricación. En un medio ácido se puede tener la formación de un polímero lineal, como podemos encontrar aquí, mientras que en condiciones básicas resulta la formación de partículas ramificadas. Si se usa un catalizador ácido en un proceso de fabricación, resulta la formación de un polímero poco poroso y de alta densidad. Este método tiene tanto ventajas como desventajas. Algunas de las ventajas pueden ser la posibilidad de obtener productos como polvos, películas o recubrimientos, microesferas, fibras. Podemos obtener una alta pureza de los materiales obtenidos, un control sobre el tamaño de las partículas de los polvos cerámicos obtenidos, además de la posibilidad de realizar mezclas de varios óxidos a nivel atómico, favoreciendo la uniformidad de los aditivos en el sistema. Como desventajas, pues es un elevado costo el de los precursores, existencia de poros y carbón residual y periodos largos para la formación de los productos. Algunos de los factores que afectan el proceso pueden ser el precursor, quien es el factor más importante en este método, ya que es de quien se tratará todo lo que se llevará a cabo y una vez podría dictaminar el resultado y la aplicación posterior. El catalizador, que es el que determina cómo ocurre la cinética de la reacción, tanto en la hidrólisis como en la policondensación. Se tienen dos caminos que se pueden seguir, tanto en medio ácido como en medio básico, que es lo que ya habían comentado mis compañeros. La influencia del alcohol, que fue algo que se había comentado, que no solo se podía hacer con agua, sino también con alcohol. En un sistema donde nuestros materiales no son miscibles en agua, se debe utilizar otro disolvente. Se debe visualizar el tipo de alcohol que es debido a sus propiedades físicas y el resultado que se obtendrá. También el secado y consolidación. Se puede decir que este método ocurre una gran variedad de procesos, cambios físicos y estructurales en transiciones como lo que son el gel húmedo a gel seco. Hay procesos como endurecimiento de estos materiales y la cantidad de agua, que es un paso muy importante ya que debe existir una concentración teórica que se escribe como tantos mol de agua como radicales de alcóxido que estén unidos al átomo metálico por mol de alcóxido empleado. Bueno, ya para terminar, pues tenemos las aplicaciones de este método. Entre algunas, pues tenemos la obtención de materiales cerámicos y vítreos, así como la fabricación de recubrimientos. En el segundo punto, pues exponemos algunos de los cerámicos más importantes, pero también tenemos el dióxido de circonio, la alúmina, óxido de aluminio, entre otros. Tiene la capacidad de la elaboración de aerogeles, fibras y polvos. Y pues esto también tiene aplicaciones en campos industriales, como en óptica, electrónica, sensores,
entre otros. Pero también tenemos los recubrimientos absorbentes de UV e infrarrojo. Tenemos capas reflectantes y antirreflectantes, recubrimientos bioactivos y recubrimientos bactericidas, por decir algunas de las aplicaciones que tiene este método. Y bueno, ahí están nuestras referencias consultadas. Gracias. Eso es todo. Tan, tan. Estaba hable y tengo el micrófono apagado. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno, ahorita estaban diciendo de un disolvente de agua y alcohol. Además de esos, ¿podemos ocupar otro tipo de disolventes? No ¿Qué, encontraba, no qué encontraba el opinan? micrófono. No encontraba el micrófono, perdón. Pues básicamente yo diría que sí, mas no sería la palabra que usaría para definir que se utilizan otras alternativas. Como mencionaba, bueno, mencionamos a la hora del proceso, los alcóxidos, que son los precursores más empleados, son en disolventes orgánicos y las sales inorgánicas pues en disolución. Más para ello se especificaba que también existían rutas no hidrolíticas donde más que nada se trabajaba con estos alcoholes o como tal un proceso de consolidación térmica en ausencia de un disolvente como tal. Lo tenemos inclusive en algún artículo y de hecho a la hora de las referencias yo le quería pedir al profe si se los podíamos compartir porque creo que era difícil englobar como tal tantos conceptos o explicaciones en el método. Inclusive pues vieron que me explagio un poco de más en cada etapa. Si quieren, los podemos compartir donde se explica cuál es la diferencia entre estos procesos cuando se da mediante una ruta hidrolítica, no hidrolítica, que es hablando de disolventes, o una en ausencia de ambos, que es el proceso de consolidación térmica. Espero eso responda un poco la pregunta. ¿Dudas? A ver, yo quiero hacer un comentario. Ya habíamos comentado, se les olvidó, que las referencias no se ponen todas hasta el último. En un libro sí, en un artículo sí, pero en una presentación las van poniendo en cada diapositiva. Porque si no, ahorita ya vemos las referencias y dices, "Ah, a mí me interesó mucho lo de cuándo eso está ramificado, pero pues ¿de qué libro salió? ¿De qué artículo? ¿De todos estos? ¿De dónde salió? Acuérdense que hay que irlo difiriendo en una presentación. En un libro, sí va hasta el último, la revista, en algo que puedes estar yendo y regresando, pero ahorita, por ejemplo, presentan y ya alguien tiene una pregunta, algo al que les interesó, que en el solvente, y ahorita ya no sabemos de cuál fuente salió. ¿Ok? Sí, Ok, sí. Ujú. Eh, a ver, vamos a ver, sentí que no hubo correlación entre el medio, entre lo ramificado o serogel o aerogel. O sea, lo explicaron por separado, pero no hicieron una correlación. Quedó como Frankenstein. Ahora vamos a regresarnos. Más. A la parte donde está como Ahí, a definición. ver, ahí, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar desde ahí. Una reacción que está ahí es en medio ácido y la otra en medio básico, ¿no? El resultado que tiene de diferente. El último grupo, cadena. A ver, señálalos. Ajá. ¿Qué tiene de diferente este? ¿Sale lo mismo que sea en medio ácido o en medio básico? pues tiene el ion. Ajá, tiene un ion. Y eso hace que sea una cadena lineal o una ramificada. ¿Hay correlación? A ver, el quien habló de cadena lineal y ramificada lo mencionaste, pero ya no estuvo unificado.
¿Fuiste tú, no, Erika? Sí, perdón, es que eso de compartir pantalla y prender el micrófono está complicado. Imagínense cómo estoy yo con dos pantallas, escuchando, leyendo comentarios y leyendo. Y luego todavía, ahorita me hablaron de la administración. Imagínense cómo así todo tengo que poner atención. Muy bien, a ver, entonces dinos, Erika. Bueno, aquí por lo que podemos ver, pues es una, ¿cómo se llama? Una ramificada. Ajá, a ver, en la siguiente diapositiva tú nos explicaste, ¿no? A ver, ¿en medio o Sí, qué? O en medio, a ver, apunten todos esos, porque ajá. siento que no le pusieron En atención. medio ácido se tendría la formación de un polímero lineal Ajá. y en medio básico se tendría un polímero ramificado. A ver, vamos a regresarnos al mecanismo de reacción. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso, Erika? Y, Ah, y Carlos, entre los dos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué en medio básico se da una cadena ramificada? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué una corresponde a un medio ácido y un medio básico? ¿Por qué unas dan ramificado y otras cadenas lineal? De acuerdo a este mecanismo de reacción que estamos viendo. ¿Cuál es la correlación? ah, A ver, vamos a regresar a la siguiente, a la 9. Vamos a ir a la 9 otra vez. A ver, a la 9. 9 es para adelante. A ver, dinos, Erika, a ver. ¿Lineal corresponde a cuál? al ácido, Lineal es ácido. Apúntenle todos ahí. ¿Y ramificado a cuál? al básico. Ajá. Apúntenlo para que podamos entender el mecanismo de reacción. Al básico. A ver, vamos a regresarnos a la 8. Ahora, a ver, el ácido, entonces la de arriba es ¿qué, Carlos? ¿De qué tipo? Lineal. Lineal. El resultado va a ser una cadena lineal. El de abajo va a ser una cadena ramificada. Ramificada. A ver, Ujú. pero vamos a entender por qué una es lineal y el otro está ramificada. A ver, de acuerdo a esto, a este mecanismo de reacción que nos estás presentando, ¿qué tiene que ver que una sea lineal y la otra sea ramificada? Bueno, si tuviera que empezar a enlazar ese tipo de conceptos, diría que como mencionábamos, básicamente la parte en la que engloba esto es la parte de la hidrólisis, en la cual se sustituye ese grupo hidroxilo, que es la Ajá, parte de la hidroxilación del precursor, ajá, sustituye a esos hidrógenos. ajá. Imagino, al hablar de un medio básico, esto no ocurre como tal y por ello nos lleva a que se creen múltiples cadenas ramificadas, más se llegue a, pues no sé, me dejaste dudando con eso de que dijiste de si se llega a lo mismo, pero de que creería que hay una diferencia en cuanto al mecanismo como tal o al proceso, yo diría que sí. Por algo al final tenemos una ramificada y una línea. Ajá, hay una diferencia, entonces sí hay una diferencia. Y ahí en el producto se ve que hay una diferencia, ¿verdad? El ramificado tiene algo más. Ajá. A ver, alguien que se le ocurra qué es lo que está pasando. ¿Por qué ese ramificado tiene ese ion y qué ocurre entonces? ¿No? Entre Sería todos, por, sí, dinos. Dinos, bueno, es que, o sea, analizando los distintos mecanismos, pues aquí tenemos una carga negativa ujú, y pues es la que está, por decirlo así, aquí, ¿no? sí, Sin embargo, aquí no tenemos carga sí, y aquí no hay una carga. ajá, correcto, ajá. Y entonces, Y entonces, pues eso es lo que afecta el medio básico, el OH. sí, ajá. Exacto. Bueno, el OH afecta y entonces queda aquí al final. ¿Cómo se llama la especie que está hasta el último? La última. ¿Qué tipo de compuesto es? Es un ion,
Eh, La parte R una parte orgánica. Y eso que yo no soy malo en orgánica, ¿eh? es Pero que apenas estoy cursando orgánica. la uno, Sí, Sí ah, ya. tiene que ser orgánica porque R representa las cadenas de carbono, ¿no? Es Sí. la manera de representarlo. Pero A ver, nombrarlo, alguien que ya haya cursado orgánica, que le pueda ayudar a Erika, ¿cómo se llama eso? ¿Es un Sí, es un alcohóxido? alcóxido. Es un alcóxido, que es el iniciador, ¿verdad? Entonces es como un precursor. alcohol, es como el precursor, bueno, sí, no el iniciador, como precursor. Es como un alcohol, pero no tiene el OH. Entonces queda ahí ese alcóxido que se está sujetando del silicio. Ese alcóxido puede estar sujetado a otro silicio, como vemos aquí en la parte central. El alcóxido que aparece al final puede estar unido a otro silicio. Ajá. Y entonces eso hace que se haga una cadena ramificada. A partir de la cadena de siloxano, que es lo que mencionábamos, ¿no? De donde se Ajá, va formando los O, bueno, y ajá. dependiendo del ion metálico, que en este caso es el silicio. Obviamente va a llegar en forma aleatoria y entonces eso va a generar una cadena ramificada. A ver, y ahora, ¿queda claro cuál es la idea de por qué el ácido es lineal y el básico es ramificado? Ese sí, alcóxido que está formándose ahí que forma un enlace con el ion, con la parte positiva del silicio, pues entonces ahora ese alcóxido puede estar unido a otras cadenas y entonces eso hace que crezca de forma am, indefinida, o sea, ramificada. Ajá. Ahora, vamos a ver, ¿quién nos habló de cerogeles y aerogeles? Yo, bueno, A ver, dinos, Giovanni. Y entonces, ¿qué que, tiene que ver esto de cerogel y aerogel con los mecanismos de reacción? ¿Considerarías tú, bueno, Giovanni, que sería más apropiado? Ahí yo no te escuché, igual y algo fue cuando me estaban llamando y no pude escuchar bien, pero ¿considerarías que un cerogel y un aerogel se partan del mismo mecanismo de reacción o será mejor utilizar algún medio ácido o algún medio básico para uno o para otro? A ver, bueno, primero explícanos, recuérdanos, ¿cuál es la diferencia entre cerogel y aerogel? Así en palabras sencillas. un cerogel, pues se mete en una estufa de secado y se evapora. Ajá, el Y cerogel. el aerogel se tiene un fluido a condiciones supercríticas de presión y temperatura. Ajá. ¿Considerarías Es- tú que sería más conveniente una ruta ácida o una ruta básica para alguno de los dos? Ahí podría, bueno, perdón, si quiere primero yo. bueno, es que no iba a decir mucho. Supongo que sí, pero no sé bien cuál relacionar con cuál. Ajá. A ver, ¿alguien Yo, más del equipo? A ver, yo Carlos. podría decir que siempre hemos visto que este tipo de síntesis o de mecanismos va en base al producto que quieras formar y con las propiedades y características que desees que se forme. Ujú. Él veía que en una especie de, bueno, veía en un ejemplo que en una ruta no hidrolítica lo que se forman son los recubrimientos. Creo que se trabaja inclusive con titanio y ese tipo de, se generaban ese tipo de enlaces. Entonces yo diría que, que pues sí, debe de haber alguna, ¿cuál fue la palabra que usaste? ¿Conveniencia? O Relación. alguna razón de por qué usar el medio ácido y el básico Ujú. según la formación del cerogel o el aerogel que quieras usar. ¿Cuál Pero sí creen? quisieras. De acuerdo, si ya llegamos a la conclusión de que el lineal es el ácido y el ramificado es el básico. ¿Como cuál quieren que tenga mayor densidad? ¿El lineal o el ramificado? ¿Cuál se acomodará mejor? El lineal, ¿no? El lineal como que suena que tiene mayor densidad. A ver, y entonces vamos a ver.
¿El cerogel o el aerogel cuál será mejor, el medio ácido o medio básico? ¿Cuál, si fuera a hacer un match de, a ver, seleccione la columna izquierda con la columna derecha, cuál se ve como que está, eh, tiene mayor relación? Si hablaron de que el más denso era ahí se me fue, el lineal, El que es ácido. en medio Ah, ácido, sí. debería ser el ácido. Ajá. Y entonces yo hablaría de que puede ser es que el cerogel, quiero estoy relacionando con la imagen que pusimos donde se ve que está la estructura colapsada. Entonces está A más ver, vamos a compacta. poner la estructura colapsada. Ajá. Ajá. A ver, la estructura colapsada. Pero bueno, ahí colapsa porque, ¿qué ocurre? A ver, dinos. ¿Por qué colapsa? Porque se evapora el disolvente en las condiciones. Ajá. Bueno, es Sí, lo se que le la... sacó. Se le sacó el disolvente. Ajá, eso le quita los poros. Pero si todavía lo hacemos de forma ácida, entonces va a ser todavía más denso, ¿verdad? Porque va a ser Ujú. lineal. ¿Sí? Sí. Entonces es más probable que elijas un método de síntesis en ácido si quieres sintetizar un cerogel denso. Si por alguna razón le quieres bajar la densidad, pues entonces lo haces en un medio básico para que salga ramificado. ¿Sí? Y así igual haces con el aerogel. ¿Queda claro esa correlación entre esas tres, Giovanni? A ver, ¿lo puedes explicar de nuevo? A ver quién nos puede explicar. El cuarto miembro del equipo nos puede explicar. Vamos a decir ahora. Bueno, creo Ajá. que bueno, yo no soy el cuarto, creo que yo soy el tercero, pero bueno, hablábamos de que las cadenas lineales, entonces son las en las que se trabaja, cuando se trabaja en un medio ácido. Ajá. Eso nos lleva a un producto más denso. Si se buscara, bueno, en relación al cerogel, en cuanto al aerogel, si se buscara un producto de menor densidad, se trabaja, bueno, se generan las cadenas, sería el caso de las cadenas ramificadas, más se trabaja con medio básico, ¿no? Esa es la relación que querías que hiciéramos como tal entre esas tres cosas, o quedó mal relacionado. Sí, sí. O sea, ácido lineal y lineal es más factible para usarlo para cerogel, ¿verdad? Es lo que quería que correlacionaran los tres. Es lo que les decía. Explicó cada quien por separado, pero no hubo una unificación de por qué haces una cosa o por qué haces otra. Ajá. Por eso les decía que quedó como Frankenstein en pedacitos. Ok. ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí se escucha? Sí, sí escuchamos. Ah, perfecto. Entonces, la materia prima en sí de la que partimos, basada en el mecanismo que pusieron, es el silicio conectado con tres cadenas de oxígeno y luego con un hidroxilo. Sí. O, Ajá. Eso no, o es. sea, lo que está en el centro, ¿no? Ajá. Ese de ahí sería un alcóxido de silicio. Ajá. Empezamos con la materia, el reactivo inicial sería ese. Ajá. Ahora, no estoy muy de acuerdo en que lo hagas en medio acuoso. Alguien dijo que lo hagas, porque una vez que le agregas el agua ya reacciona, o sea, no puede ser un solvente el agua. Si tú tratas de poner ese alcóxido en silicio, de alcóxido de silicio en agua, van a ver una reacción muy agresiva. De hecho, se empieza a calentar y empieza a salir hasta vapor. Ajá, porque eso reacciona con agua muy fuertemente. Entonces, no lo pueden poner en un disolvente con agua. Eso igual me hubiera gustado que lo aprendieran porque estamos en una clase de laboratorio que supone debería ser lo más experimental posible. Pero así como ustedes escuchan de no le des beber al agua, no es así, no les des beber al ácido, tampoco le vayan a dar de beber al alcóxido.
Si ustedes le ponen agua al alcóxido y le avientan 1 litro o una cantidad grande al alcóxido, lo que van a hacer es que se caliente tanto y que explote. Entonces, no es el disolvente acuoso, no es para mantener ahí al alcóxido, sino es para iniciar la reacción. Sí puede haber etanol con agua, con poca agua o con cierta porción de agua, pero es para que inicie la reacción y se empiece a formar el polímero. Pero la base es tener ese alcóxido. En este caso, si lo quieren hacer algo vitrio, pues se utilizan óxido de silicio, ¿verdad? Y entonces por eso utilizan un alcóxido de silicio. Esa sería la respondida a tu pregunta. Fuiste Dulce, ¿verdad? ¿O quién preguntó? Sí, yo fui. Mira, ya voy reconociendo las voces. Entonces, este, ¿quedaría claro, Dulce? Sí, profesor. Sí. Ok. ¿Alguien tiene o alguna otra duda? Solo de ahorita lo que le mencionas a Dulce, sí quería mencionar esa parte de que no se vayan a ir con la idea de que el único precursor con el que se trabaja son los alcóxidos, que es este famoso enlace MOH, como se ve ahí en ese caso. Como mencionaba, también se pueden trabajar con sales inorgánicas como nitratos, cloruros y sulfatos. Es otra ruta, más el que más se ocupa por esto mismo de que se diferencia de medio ácido y básico, y que hiciste el favor de aclarárnoslo. Por eso son los alcóxidos o precursores organometálicos. Sí. Sí, de hecho no conozco muchos con sales, pero sí hay, o sea, sí las he escuchado, pero personalmente yo nunca he trabajado así con sales. Casi con puros alcóxidos he trabajado para este tipo de síntesis. Pero sí he escuchado que también, bueno, he visto que también hay con algunas otras sales. ¿Dudas? Oye, Marco, y Sí. bueno, es que yo no tengo experimentalmente una idea de cómo es que le hacen cuando con un fluido supercrítico llegan al aerogel. O sea, ¿qué es lo que están trabajando? ¿En qué condiciones? ¿Cómo, qué Ujú. ocupan? Mira, bueno, a ver, alguien que nos pueda decir, de los que ya leyeron la técnica y todo, que nos puedan Bueno, explicar. se mete un autoclave y pues Podrían, están, po- Giovanni, bueno, lo tienes tú el control planetario, que podrías poner las diapositivas de Giovanni para que nos explique. es más atrás. Ujú. Ya, pues se trabaja, bueno, no, un poco más adelante, la que sigue. La 4, ¿no? Sí. Pues se mete un autoclave donde pues esas máquinas están hechas para trabajar a condiciones supercríticas de líquido y pues lo que se hace es elevar la temperatura y la presión y pues como en esas fases, eh, bueno, en el punto crítico, pues, lo que hacen es que conviven junto la fase líquida y la fase gaseosa y pues ahí lo que se alcanza a ver es como una convivencia entre las dos. De hecho, es que no me acuerdo del video, pero sí hay videos donde muestran cómo se ve el líquido en ese punto y pues se ve la convivencia entre las dos fases en este punto que es en unas condiciones muy específicas para el líquido que se esté trabajando. Por eso mencionaba lo de que, bueno, creo que no ha sido la modalidad, o sí, no, a mí yo no la he checado, que si podíamos pasarles el material. Por lo mismo, o sea, es difícil poner todo un proceso, tanto mecánico como mecanismo como descrito
en una imagen. Podríamos pasarles el documento tanto de texto, quien quiera complementarse, como con los videos, pues sí, porque tal vez te dicen un proceso a condiciones supercríticas, pero pues tú te imaginas un poco de una olla express ahí con algo de vapor y que ya da miedo, pero pues no hay como ver el video, y si no vamos a poder hacerlo. Pues te decíamos si podíamos compartir el material o... Podrían ponerlo ahorita, pero también quisiera mencionar que en muchos de los aerogeles lo que ocurre es que el líquido lo dejas que se evapore muy lentamente. Entonces, la estructura que tiene la red polimérica no se rompe y se queda así la red polimérica, dejando poros en la parte interna. Ajá. A diferencia del cerogel, como se evaporó muy bruscamente en un secado, se colapsa y se compacta y aumenta la densidad. Pero en el caso del cerogel, digo del aerogel, se puede evaporar lentamente y queda algún líquido ahí con condiciones supercríticas, pero se le conoce como supercríticas porque está interaccionando, o sea, no se está evaporando porque tiene alguna interacción con los polímeros que están ahí adentro. Pero la mayor parte deja un hueco en la red polimérica. Y eso lo hace de muy baja densidad. De hecho, a ver, ¿podrías bajar vi una imagen que estaba en una caja Petri de alguien, pero no sé quién lo puso. Ese que está ahí. Ese que es un cerogel o un aerogel. A ver quién lo puso. No, ese ya sería el aerogel, porque ya es después de la parte donde se le vuelve a agregar el otro fluido en condiciones supercríticas y Ajá. evacuarlo disminuyendo la presión. El de Ese la es, caja Petri está más adelante. ajá. Bueno, ese es un aerogel, porque es un material polimérico, pero tiene muy pocos espacios ocupados entre los polímeros que se forman. Deja unos huecos y de hecho es de muy baja densidad. De hecho, hay un video que vi ahí sensacionalista en YouTube que dice encontramos el material de más baja densidad que existe en el mundo y sacan un cubito de un aerogel, así como ese. Y de hecho, por la forma y todo, hasta diría que es un aerogel hecho de alcóxido de silicio. Entonces, de hecho, se ve así, tiene muy baja densidad y en ese caso, el líquido, que es agua, se evapora y bueno, no se evapora, se escapa de la red y deja la red así formada. Hay un TikTok que lo explica, puede ser. No sé si les queda más claro. Oye, ahorita mencionaste que por la forma pensabas que era un aerogel de silicio. Sí. Entonces, ¿toman forma dependiendo de lo que están hechos? Yo pensé que tomaban la forma del recipiente o algo Ah, así. no, me refiero por bueno, el color y cómo se ve, así, porque los que ya son cerogeles se compactan y se ve como si fuera un pedazo de vidrio, y de hecho como se calienta muy rápido, luego se cuartea. Ajá, ese de ahí, el otro, ese también es un aerogel, pero ese aerogel también pues, tomó la forma de la caja Petri. Ah, ya, ya. Gracias. Sí, me refería así como que al color y así, a cómo se ven. ¿Dudas? No, yo tengo otra duda. Es Sí. que en teoría vimos que después, o sea, ya que obtenías como tu sólido, bueno, tu gel o esa cosa, pasaba, bueno, le hacías pirólisis para quitar el gel y quedarte con la cosa, pero como que no me imagino Es si que, tengo ese gel que me va a quedar. ya, bueno, es que esa es otra técnica. Y bueno, después, si quieres formar nanopartículas al gel o a lo que tienes aquí, le haces pirólisis, o sea, lo calientas a 300, 400 Celsius y eso forma nanopartículas. Lo que queda son nanopartículas porque reacciona el silicio o lo que tengas. Por ejemplo, yo hice en una investigación de titanio con litio y quedan nanopartículas de litio, titanio, oxígeno.
Ajá, pero ese es después de quemarlo. Pues ¿qué te queda? Bien poquito. Todo ese gel que tienes ahí y todavía lo metes a 350 Celsius, pues te queda así como que muy poquitos gramos de reactivo. Ajá, porque casi todo eso es polímero. Lo que, digamos, en el caso del, por ejemplo, que le estoy platicando, yo en vez de utilizar un alcóxido de silicio, era un alcóxido de titanio. Y entonces se agregó litio, no me acuerdo en dónde, creo que el agua traía carbonato de litio o algo así. Y entonces ya te queda poquito, pues casi todo es orgánico. Y ya una vez que haces pirólisis, pues nada más te queda una parte, muy poquita parte del titanio, ¿no? O de silicio, si lo quieres hacer nanopartículas de silicio. Pero esa es otra técnica que se basa o que se apoya en el sol gel para sintetizar nanopartículas. Ujú. Sí, porque decía que, o sea, te quedaba algo amorfo, pero con la estequiometría deseada. Pero como que no me imaginaba bien Ujú. cómo se veía al final de quemarlo. No, pues no es tan amorfo, se ve como un polvo. O sea, las nanopartículas tú las ves y parece que es polvo normal, un polvo cualquiera. Pero cuando las llevas al microscopio de electrónico de barrido, te das cuenta que tiene tamaños de partícula muy chiquititos en nanómetros, de menos de 100 nanómetros, entre 10 y 100 nanómetros. Y también eso lo ves con rayos X. Hay una técnica que luego les comento que te permite ver con rayos X cuál es el tamaño de la partícula. Pero no es que sea amorfo, sino que los tamaños de partícula son muy, muy chiquititos. Ajá, vamos a hacer nanómetro amorfo. Vamos a manejar amorfo cuando no es cristalino, pero sí sigue siendo cristalino. Dentro de esa nanopartícula mantiene un orden. Nada más que el tamaño de partícula pues es muy chico. O sea, obvio no vas a obtener un, am, un monocristal con esta técnica. En ese sentido, pues si lo ves desde afuera, desde lo grande, pues se ve amorfo, se ve como polvo. Nada más se ve un polvo y ya. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? La próxima clase habría examen de esta y aparte la otra que dijiste, Sí. exposición. No, nada más va a haber examen de esto. Y yo voy a explicar acerca de teoría de bandas. Va, gracias. Ujú. ¿Cuál otra exposición? Ah, de la otra no hicimos examen, ¿verdad? Del anterior. No, sí hicimos. Ah, sí De hicimos. luminiscencia, sí lo hicimos. Sí, sí hicimos. Sí, Sí, ya me sí lo acordé. hicimos. Sí, entonces nada más sería examen corto de estos conceptos. Voy a revisar el video, pero sí les recomiendo. Les faltó poner algo acuérdense que este es un laboratorio y me hubiera gustado que pusieran más fotos de cómo se manejan los instrumentos, porque por eso empezaron incluso ustedes mismos a dudar de qué era lo que pasaba. Les faltó un poco como de ver cómo se ve. Está bien la parte teórica, está bien, les quedó muy bien, pero les faltó un poquito nada más, este, poner un poco de los resultados, digamos, de fotos, de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo habría puesto así cómo está entrando el aerogel a la mufla, cómo sale. No vemos fotos de cerogel, de hecho todos los que pusieron son cerogeles, digo aerogeles. Eso hubiera sido muy útil. También la duda de cómo ocurre eso, pues si hubieran planeado lo del video. Estuvo bien todo, pero les faltó un poquito en eso. ¿Va? Bueno, pues bueno, hasta aquí voy a parar la grabación. ¿Dónde está? Ya veo.